Tenemos un súper invitado de lujo, una persona que, bueno, es médico de profesión, nos va a hablar de todo lo que es el tema del producto, tiene amplia experiencia, bueno, lógicamente, pues por su profesión. Y básicamente esta semana pasada, estábamos acá reunidos justo con Daniel Ángel y Rosemary. Rosemary Fandiño, estábamos acá en una reunión hablando de manera desprevenida y empieza el doctor a botar información y yo, doctor, ¿qué es esa mina de conocimiento que usted tiene en esa cabeza? Le dije, no, hermano, usted nos tiene que acompañar estos días en un Zoom y compartirnos todo eso que sabe porque definitivamente esa información que usted tiene vale oro. El doctor Lacides lleva con nosotros, ¿no? ¿Cuánto lleva ya usted con nosotros? Poquito, yo apenas estoy empezando pues a conocer todo, pero me ha impresionado muy positivamente y por eso he querido pues, digamos que dedicarle momentos a aprender del producto, a aprender de la importancia y la relación que tiene con aspectos de salud y con lo del sobrepeso y la obesidad, que es digamos el tema que nos motivó para hoy encontrarnos aquí intentando hacer una conversación comprensible para todos. Ok, bueno, les cuento, aquí también estoy con Beatriz Valencia, con Bachita Valengo, como es conocida. Bachita fue la persona que invitó al doctor, pues con ella también estábamos acá la otra semana, como les digo. Y bueno, a raíz de todo esto, muchachos, incluso el doctor nos compartió un cuadro que él está manejando de seguimiento para las personas con las que comienza él a trabajar el producto o sea, comenzamos por el lado y ese cuadro me sorprendió, ese cuadro también vamos a mirarlo al final, es un cuadro de Excel muy completo y bueno, creo que la información de hoy, muchachos, vale oro. Entonces, los dejo directamente con el doctor. Como les digo, él es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, es epidemiólogo, medicina biológica, homotoxicología de la Universidad del Bosque. O sea, señores, para mí, verdad, es un honor tenerlo acá. O sea, es un honor tenerlo, contar con él en el equipo, saber que él está comprometido en el producto, que él realmente, y él nos lo va a compartir, él no arrancó a promover este producto con sus pacientes porque sí, porque estaba desocupado o porque no, ahí miremos esa pendejada a ver para qué sirve. O sea, él nos lo va a compartir enseguida qué fue lo que él encontró acá, por qué él está comprometido con esta compañía. Entonces, pues los dejo directamente con nuestro socio, el doctor Lacides Arrieta. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Duqueiro, muchas gracias a ti por invitarme, mi líder en este grupo de trabajo, y muchas gracias a quienes han dedicado un momento de su tiempo para escuchar esta conversación, con la que tengo el propósito de hacerme comprender. Ojalá lo logre. Me disculpo de manera anticipada si de pronto no me hago comprender de la manera más adecuada. Sé que a veces los trabajadores de la salud nos equivocamos de alguna manera en la forma en que nos comunicamos con los demás, pues porque tendemos a ser un poco enredados a veces con los términos o con algunas cosas. Voy a intentar que así no ocurra hoy y que podamos comprender fácilmente lo que quiero transmitirles, que en general tiene que ver como con el tema de la obesidad y del sobrepeso. Y nace fundamentalmente la idea, porque el otro día en la conversación que Duqueiro ya les contó como para darles contexto, el tema era ese. Entonces a mí me quedó la inquietud de hacer entender a todo el mundo que sea posible la gran importancia que tiene el tema de la obesidad con la salud hoy en día a nivel internacional, porque es un tema de conversación mundial, tanto en los grupos humanos, en todas las culturas y en todos los países, como a nivel de las sociedades científicas en medicina, porque la obesidad se está convirtiendo o se ha convertido, perdón, en un problema
que está afectando a una proporción muy alta de la población humana en el planeta, y eso tiene preocupados a todos los científicos, a todos los investigadores. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Si la obesidad está afectando a las personas y es un altísimo factor de riesgo para la producción de otro tipo de enfermedades en la gente, y los costos que eso está teniendo para su atención a los sistemas de salud en todos los países, se está convirtiendo en un rubro demasiado alto para la economía. Entonces eso está comenzando a convertirse en un dolor de cabeza para todos. De ahí entonces surgió como la idea de analizar un poquito ese tema y de compartir algunas cositas con todos sobre por qué es que se ha convertido en algo tan importante, por qué se está considerando hoy en el mundo como un gran problema de salud por la asociación que tiene con otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, hay que dejar claro que ellas tienen otras características. Una, que no se curan fácilmente y entonces se hacen de manejo a largo plazo en la vida de las personas. Eso es algo demasiado interesante en ellos. Ahorita volvemos a caer sobre esa idea. Y lo otro es la gran cantidad de casos que comienza a haber en todos los países. Ahora miramos un poquito los números para que se vea pues la importancia que eso tiene. Así pues que comencemos luego de darles pues como esa idea general del propósito que hay en haber construido estas ideas a través de estas diapositivas que ahorita vamos a mirar para que digamos que sirvan de hilo conductor en la conversación. Listo. Empecemos pues entonces. Tiene que ver con el sobrepeso, la obesidad y la relación directa que eso tiene con el metabolismo y su control en los seres humanos. Vamos a manejar una agenda que tiene unos punticos pues como para desarrollar primero algunas generalidades que le den contexto al problema y la importancia que tiene desde la antigüedad hasta la era moderna, que supuestamente es en la que estamos, aunque algunos están hablando hoy ya de posmodernidad. La importancia entonces en nuestra era, cómo se clasifica y algún planteamiento ligero de cuál podría ser la solución, cómo contribuir a ella desde la promoción y la prevención, qué tiene que ver eso con el control metabólico y por qué True Vision Health está, digamos que metido en el cuento de lo que es la obesidad y el sobrepeso para las personas en el mundo. Entre las generalidades, entonces hay que comenzar a decir que la obesidad y el sobrepeso corresponden a un espectro de patología, o sea, una cosa muy amplia, que se caracteriza por la acumulación anormal o excesiva de grasa, que tiene un origen en múltiples factores, interviniendo entonces factores genéticos, factores ambientales, factores psicológicos y del comportamiento, y siendo su principal causa, pero no la única, un desbalance energético entre el número de calorías consumidas por las personas y el número de calorías que ellas gastan. Eso tiene que ver con el concepto de lo que es el metabolismo, ¿sí? Además, tiene que ver con repercusiones a nivel sistémico, o sea, general en el organismo humano, comportándose como un factor de riesgo muy importante para enfermedades cardiovasculares, describe siempre la literatura. Yo le agrego cardio, cerebro, vasculares, porque también el cerebro sufre con este tipo de asuntos y ahorita más adelante trataré de ampliárselos en algo. También enfermedades del aparato locomotor y en algunos tipos de cáncer hay una relación directa ya demostrada por la investigación moderna de la obesidad y el sobrepeso con esos tumores. Esta es una definición mundialmente aceptada, pero la Asociación de Endocrinólogos Clínicos y el Colegio Americano de Endocrinología en 2014 propuso modificar la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud y agregar que la obesidad debe entenderse como una nueva enfermedad crónica no transmisible, ¿sí? La obesidad entonces es tal vez el trastorno metabólico y nutricional más antiguo que se conoce en la historia de la humanidad, y eso está demostrado por descubrimientos de los arqueólogos en Egipto y sus momias y las esculturas griegas. La Organización Mundial de la Salud
considera que la obesidad es una epidemia de una enfermedad crónica no transmisible que se inicia desde edades muy tempranas. Es una enfermedad de origen multicausal, compleja, que se desarrolla por interacciones genéticas y del medio ambiente. El conocimiento sobre cómo y por qué se produce es aún incompleto. Faltan muchas cosas por desarrollar en la investigación hoy en día para tener explicaciones más claras de lo que pasa, y por eso a veces nos confunde. Pero es muy claro que el problema tiene su raíz en factores sociales, culturales, del comportamiento, fisiológicos, metabólicos y genéticos. En el 2008 se presentó un informe que llamó la atención a todas las sociedades científicas, en el que se decía que de cada 10 personas, una presenta obesidad, y de acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2015 se contaba con 2.000 millones de personas con sobrepeso y 700 millones de personas obesas en el mundo. La obesidad en la niñez y la adolescencia alcanzaba proporciones epidémicas en la región de las Américas, y ahí está Colombia considerada entonces con ese gran problema. Y en comparación con otras regiones del mundo, la prevalencia, o sea, el número de casos que se presentan en nuestros países en América de sobrepeso y de obesidad es mucho más alta. Es cercana al 62% para el sobrepeso en ambos sexos y al 26% para la obesidad en la población adulta de más de 20 años de edad. Y en la región se ha observado un aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los niños menores de 5 años de ambos sexos. La obesidad y sus complicaciones se están considerando entonces hoy como una de las principales pandemias del siglo XXI. Hay ahí que aclarar el término para que a todos nos quede claro. Si habláramos solo de Colombia, diríamos que es una epidemia, pero como estamos diciendo que está tanto en el continente americano como en el continente europeo, en Asia, en Australia, entonces estamos diciendo que está presentándose en todos los países, en todos los continentes, y ese es el término pandemia, cuando la afectación ya es tan grande. Y se considera que esa pandemia es obviamente un problema de salud pública mundial y un factor de riesgo para enfermedades como la diabetes, el cáncer de próstata en los hombres, el cáncer de colon y recto en ambos sexos, y las enfermedades cardio-cerebrovasculares y la hipertensión. Es una gama muy amplia entonces de cosas que se ven afectadas con el término o con el problema de la obesidad. Ha sido siempre una discusión de la familia humana desde la antigüedad. Todos sabemos, pues, y no es difícil hacer el ejercicio de recordar que los griegos les preocupaba mucho la armonía y la belleza del cuerpo. Entonces se trataba de encontrar si el lado izquierdo del cuerpo era igualito al lado derecho, y si eso era completamente armónico, eso le daba estética, y el concepto de la belleza se construía desde ahí. Y los antiguos griegos estaban obsesionados con el físico humano, considerado una maravilla de la simetría perfecta y de la armonía. Pero desde la antigüedad hasta hoy, sin que nos hayamos olvidado de la belleza y sin que ese concepto siga siendo importante en la época moderna, comienza a aparecer otro tipo de términos que le dan mayor importancia al asunto. Hoy en día la gente comienza a preocuparse mucho más por términos como la salud, el bienestar, la calidad de vida y la felicidad como indicadores de que estamos saludables y de que estamos bien. Entonces la conversación moderna, sin abandonar la estética y la belleza, comienza a considerar estos otros aspectos como muy importantes. Así pues, el asunto de la belleza se vuelve mucho más general, y ya decimos, coloqué mujeres porque casi siempre enfocamos, pues, es algo que culturalmente nos pesa mucho, pero el asunto de la belleza con las mujeres, entonces lo puse ahí porque hoy en día lo que decimos es, no, es que todas son bonitas, chiquitas, altas, más gorditas o flaquitas, y de acuerdo a las medidas, ya la cosa no importa tanto ahí, todas son bellas. La pregunta comienza a ser entonces con el concepto de salud, ¿son saludables? Y eso comienza entonces a teñir de otros aspectos la conversación en la modernidad. Entonces se pierde, se difumina un poquito el asunto de la belleza, porque si bien es cierto nos preocupa mucho,
los conceptos del peso, del metabolismo y de la salud empiezan a volverse dominantes en el discurso científico y social de las sociedades actuales. Y el asunto de que si todos somos saludables es muy importante como pregunta. Nos encontramos entonces, traje aquí unas figuritas de las pinturas de Botero, porque el hombre se volvió famoso con el asunto de la obesidad y el sobrepeso. Y parece que nos quisiera recordar que es un asunto de grandísima importancia, no solo en el arte, sino en la vida de las familias. Y por eso en este caso nos recuerda con sus cuadros que afecta a todas las edades, tanto a los niños como a los adultos, que se convierte en un problema de todos y de toda la familia. Y vemos que también en un asunto cultural. En el cuadro de la mitad observamos que hasta las mascotas, los gaticos, también son obesos, lo que nos indica pues cómo la obesidad comienza a afectar la cultura y la predisposición de la gente. Los niños obesos serán futuros enfermos en su vida. Eso nos lleva entonces a hablar de cuáles son los riesgos, los costos, los beneficios, qué pasa, por qué nos tenemos que preocupar por todo esto. Empieza a ser un asunto de las pesas y de las medidas. Empieza a ser un asunto de querer quitarnos, si alcanzan a ver bien, lo que nos sobra de grasa en el abdomen para quedar como en la imagen que sigue abajo de una mejor manera. Pero de todas formas, lo importante y lo que quiero mostrarles aquí es la relación del sobrepeso y de la obesidad con un montón de cosas que enferman a las personas. Derrames cerebrales, por eso ahorita le agregaba cerebrovasculares, porque no es solo el corazón. Los problemas con las grasas en la circulación, con el colesterol y cómo eso obstruye las arterias. Los problemas a nivel de corazón generándose cardiopatías. Los problemas con el cáncer, porque ya se ha demostrado hoy que la obesidad tiene estrecha relación con algunos tipos de cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Uno muy interesante, por ejemplo, es lo que pasa en las mujeres que tienen sobrepeso y comienzan entonces a guardar hormonas en la grasa corporal, fundamentalmente los estrógenos. Y esos estrógenos comienzan a salir desde la grasa corporal a la circulación sanguínea y se aumenta la cantidad de estrógenos circulantes. Eso trae múltiples trastornos en las mujeres y esto nos va a servir para tener una idea de la asociatividad de una cosa con la otra, porque los seres humanos nos debemos entender como un sistema corporal. Entonces esos estrógenos salen, la mujer comienza a tener lo que llaman los ginecólogos hiperestrogenismo. El hiperestrogenismo se traduce en que clínicamente comienzan ellas a presentar problemas con el ciclo menstrual, comienzan a tener alteraciones menstruales, comienzan a tener ovarios poliquísticos y en un porcentaje importante desarrollan infertilidad. Y es así como muchas mujeres en consulta de infertilidad logran un embarazo solo con reducir el peso. Entonces miren la importancia que va teniendo desde aquí el asunto del sobrepeso y la obesidad con lo que nos interesa con el producto. También se asocia con problemas del hígado. El hígado graso es el primer paso y de ahí va avanzando hasta llegar a cosas más serias como el cáncer hepático. También problemas osteoarticulares por el sobrepeso. Recuerden que tenemos un esqueleto diseñado para soportar un peso X según cada persona, de acuerdo a la edad y a la talla. Cuando tenemos un peso exagerado, ponemos ese esqueleto a soportar y a trasladar de un sitio a otro un peso mayor de aquel para el que fue creado para soportar, y eso comienza a producir patologías o condiciones que enferman. También con trastornos psicológicos, porque la persona obesa comienza a buscar soluciones para su asunto y muchas veces se topa con el fracaso o con los famosos fenómenos de rebote. Entonces, ahorita lo logré, pero no me duró nada la dicha. Y eso comienza a hacer que la persona se descompense, que se deprima, que genere cuadros de ansiedad y otro tipo de asuntos que alteran su calidad de vida y que tiene que ver relacionarse estrechamente con su manejo del peso. Igual, la hipertensión es otra de las cosas que se produce y que es muy importante. No sé si hemos oído todos que la hipertensión se llama el asesino silencioso. Es capaz de producir grandes cantidades de muertes en el mundo y sin que la gente siquiera se percate de que la tenía. Se producen también problemas del sueño,
las apneas obstructivas que no dejan dormir bien, la diabetes, que es supremamente importante como enfermedad crónica no transmisible. Hoy todos los investigadores en el mundo y todas las instituciones de salud están captando en la población a los diabéticos porque ellos además tienen el riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades asociadas, y todo comienza con la obesidad, el sobrepeso y el riesgo de diabetes. Y también se asocia con problemas a nivel de la vesícula. La producción de cálculos y de problemas a nivel de la vesícula es más alta en las personas que tienen sobrepeso y obesidad que en las que no. Eso entonces, ¿qué genera? Que estas personas, con todo eso que hemos dicho de enfermedades, tienen un alto consumo de servicios de salud. O sea, tienen que ir a los hospitales o a los consultorios con muchísima frecuencia. Las enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles comienzan a volverse demasiado importantes en la población hoy en día. Todas ellas son enfermedades de alto costo por su tratamiento y que afectan durísimo las economías de los países. En definitiva, se consideran como morbilidad severa. Son las enfermedades que enferman de manera importante a las personas y que luego se traducen en incapacidades severas, que algunas pueden llegar a ser definitivas, en disminución de la calidad de vida, en disminución de los niveles de bienestar de las personas y finalmente en muertes prematuras. La importancia entonces de la obesidad en la era moderna ya la vamos viendo. De ahí pues que nos trajo la idea de venir a compartir hoy a través pues, de esa conversación que teníamos el otro día aquí más personal. Y le coloco ese par de imágenes para que nos hagan reflexionar que, si bien es cierto, aún teniendo la obesidad podemos conservar, como en la foto de Botero, la capacidad de movernos con estilo. Eso no quiere decir que no vivamos un problema. Y en la otra, recordar cómo esa estructura ósea está sobrecargada y en amenaza de colapso, porque tiene un peso muchísimo mayor que soportar que aquel para el que fue diseñada al nacer. Aquí les quise mostrar un poquitico de a dónde los investigadores comienzan a sacar esas ideas. La Organización Mundial de la Salud georreferencia en el mundo, en todos los países, cuáles son los problemas que tienen, por qué la gente está yendo a consultar a los hospitales y a los consultorios. Todo profesional de la salud debe reportar eso. Entonces la Organización Mundial empieza a mapear qué está pasando y empieza a hacer comparaciones. Aquí vemos una muy bonita en los dos mapamundis que ustedes ven. El de color, ¿qué será? Moradito, violeta, qué sé yo, que habla de la obesidad y el sobrepeso, nos muestra, entre más oscuro el color, que hay una mayor prevalencia, o sea que el número de casos es muchísimo más alto. Empecemos por mirar el continente americano, en donde nos muestra que sobrepeso y obesidad es un problema para los mexicanos, para los norteamericanos, para los canadienses, y tienen el color más fuerte. Y en Latinoamérica, hacia el cono sur, en los países más avanzados en nuestro medio, que son Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ¿sí? Y luego vemos cómo está la afectación en toda Europa, aún en los países escandinávicos, en Rusia y en todos que son supremamente avanzados, en Arabia y en Australia. En África es donde menos. En África solo vemos la afectación en uno de los países, que si no recuerdo mal en este momento es Túnez, y los otros tienen colores mucho más tenues. Luego miremos el del cáncer y cómo la incidencia de cáncer se relaciona entonces con la presencia de obesidad. De nuevo son Canadá y Estados Unidos los que más se afectan con la presencia de cáncer. Entre nosotros disminuye la presencia, pero igual es importante, pero se mantiene muy alto en Europa, en los países escandinávicos y en Australia. En Asia merma según este mapa, pero igual hay un altísimo número de casos entre ellos. Aquí es muy importante la discusión de lo que eso significa para la economía de los países. Atender a toda esta gente cuesta muchísimo. No es escaso para ninguno de nosotros ver todas las discusiones que en nuestro país se llevan a cabo por los costos del sistema de salud en Colombia, que desafortunadamente no logra los propósitos que quisiéramos. Pero mire que la obesidad ahí comienza a llevarnos hasta a una discusión de orden económico y político, por el alto costo para los sistemas de salud en todo el mundo. El estudio nos sigue mostrando que 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 6 mujeres
van a desarrollar cáncer en algún momento de sus vidas. Dice que el cáncer de los pulmones en los hombres y el de senos en las mujeres son los más detectados en todo el mundo y están ocasionando cerca de 18 millones de casos nuevos cada año y aproximadamente 9.600.000 muertes en todo el mundo. Es contundente entonces lo que las cifras nos muestran como realidad. Pero según el informe de la Organización Mundial de la Salud, el incremento en ese número de casos se debe a 4 factores específicamente, dicen los expertos en el mundo. El primero de los factores es el crecimiento poblacional. El segundo, el envejecimiento también de la población. El tercero, el cambio de algunas causas vinculadas al desarrollo económico y social. Esa causa tiene mucho que ver con los hábitos, lo que culturalmente nos hemos ido transformando a través del tiempo los seres humanos. Y el cuarto factor es muy importante porque tiene que ver con la evolución de la frecuencia de factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio y los malos hábitos alimentarios, o sea, una alimentación desequilibrada. Aquí vemos entonces el comportamiento del cáncer en el mundo, que nos muestra en Asia el mayor número de casos, seguido del continente europeo, luego el continente americano, luego Australia y finalmente, luego África y finalmente Australia. Y la mortalidad, que más o menos tiene un comportamiento parecido. El mayor número de casos se presentan en el continente asiático. Recordemos que ellos tienen la China y la India, que son los países con mayor población. Solo la China tiene 1.200 o 1.300 millones de habitantes hoy en día. Eso es demasiado. Y la India tiene más o menos 1.000, o sea que ellos casi tienen la tercera parte de la población mundial en este momento. Luego continúa el continente europeo, después las Américas, luego África y finalmente Australia con la mortalidad por cáncer en el mundo. Eso pues es escandaloso, lo pone a uno muy preocupado pensar que 8 hombres, 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 11 mujeres morirá por cáncer en el mundo. El mismo informe pues habla de lo que ya les decía, 18 millones de casos nuevos en el mundo y cerca de 10 millones de personas que van a morir por cáncer anualmente. El cáncer de pulmón es el que tiene mayor incidencia y mortalidad y tiene mucho que ver con factores medioambientales, y el de los senos en las mujeres son los más detectados. El cáncer de mama entonces es el más diagnosticado en las mujeres y es la principal causa de muerte. En los hombres es el de pulmón, seguido por el cáncer de colon y recto. Es de todas maneras esperanzador, dicen los expertos, que se puede considerar que hay factores de riesgo que si se trabaja bien sobre ellos, podemos reducir la problemática con los tumores malignos en el mundo. Y eso se relaciona con factores de riesgo ya muy conocidos que están relacionados con el modo de vida, con el medio ambiente, con la eliminación del tabaquismo y la reducción de la obesidad. De nuevo aparece ahí como algo muy importante. El comportamiento del cáncer entonces nos sigue mostrando, es muy preocupante porque hace un número de años no tan alto no se pensaba en toda esta relación tan estrecha de la obesidad con los tumores, y ahora nos empiezan a llamar la atención en ese sentido. En las mujeres entonces ya sabemos que los que más se presentan y más mortalidad presentan son el de seno, luego el de pulmones, luego el de colon y recto, luego el de útero en la matriz y finalmente el de estómago. En los hombres primero son el de pulmones, luego el del hígado, luego el cáncer de estómago, luego el colon y recto y finalmente el de próstata en quinto lugar, encargándose de producir bastantes casos de mortalidad. Es entonces muy importante que la reducción de la obesidad se contempla como un factor muy importante para el control de tumores malignos en el mundo. Y eso también implica una contención de los costos para los sistemas de salud en los diferentes países.
Seguimos entonces con el asunto de la era moderna, pero vamos a ir un poquitico a qué implica eso para Colombia y abandonamos la mirada mundial. Para Colombia, igual, la definición con que se trabaja en nuestro país, que muy recientemente cambió, digamos que toda la guía para que los profesionales de la salud trabajen sobre la obesidad en Colombia, el Ministerio de la Protección Social y Colciencias actualizaron una guía de práctica clínica en el año 2017, está muy reciente, y se basa con la definición de la OMS. Dice que se afirma que la obesidad es una enfermedad que se origina, como ya lo dijimos, en una gran diversidad de factores, que incluye factores genéticos, el sedentarismo, la sobrealimentación y las alteraciones del apetito y la saciedad, los malos hábitos alimentarios y factores endocrinológicos, neurológicos, psicológicos y del funcionamiento del cuerpo humano. De otra parte, se ha venido pues discutiendo que el sedentarismo, la obesidad y los malos hábitos alimentarios tienen muchísimo que ver con el asunto, y eso comienza pues a preocupar a todos. La importancia entonces del control de la obesidad radica en su relación con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Se proyecta a nivel mundial que el 73% de la mortalidad y el 60% de las enfermedades que afectan a la gente para el año 2020 tiene relación con la obesidad y con todos los problemas que se asocian a ella. En Colombia, la situación no está muy lejana de eso. Se dice que las enfermedades crónicas en nuestro país son responsables del 75% de la mortalidad en las personas y que generan un alto costo al sistema de salud. Se calcula que son responsables hasta del 36% de los costos totales de funcionamiento de una institución de salud. Sin embargo, el 80% de estas enfermedades son consideradas prevenibles y se encuentran frecuentemente asociadas con la obesidad y el sobrepeso. De nuevo, eso nos lleva pues a concluir la importancia que tiene nuestro asunto con el concepto pues, de obesidad y sobrepeso. Específicamente con relación a las enfermedades cardiovasculares, es uno de los riesgos más altos. Recordemos que, por ejemplo, para nuestro país, la causa número 1 de muerte se relaciona con las enfermedades cardiovasculares. Los infartos de miocardio son responsables de una alta mortalidad en Colombia. Eso tiene estrecha relación con la obesidad y se ha documentado que las muertes por este tipo de patologías se han triplicado, oiga bien, triplicado en los últimos 25 años, con el consiguiente impacto económico y social. Un escenario parecido se presenta con la diabetes, que se relaciona muchísimo con la obesidad y con el perímetro abdominal. Cuando la obesidad es centrípeta, se dice, o sea que engordamos en el centro del cuerpo, entonces la medición de la cintura es el indicador y es muy importante, porque comienza a ser digamos que el que pronostica o el que le apunta a decir si el diámetro de la cintura comienza a crecer, usted se va a volver diabético rápidamente. Y se dice que que el 90% de los casos de diabetes son atribuibles al exceso de peso y a la obesidad. Quise traer y se lo voy a contar muy rapidito para no alargar mucho el asunto, de un estudio que se hizo en estudiantes universitarios en Bogotá en 2013 y que quería medir qué pasaba con los estudiantes, si tenían sobrepeso, si tenían normopeso todos o qué estaba pasando con ellos y cómo se podía relacionar eso con su proceso de aprendizaje. Entonces dice que la obesidad y sus complicaciones son una pandemia del siglo XXI, ya lo vimos. Habla de la gran relación tan directa con la diabetes, con algunos tumores malignos como el de cáncer y el colon y recto, y las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. Eso lo destacan en ese estudio de investigación hecho en el año 2013 en la Universidad de La Sabana. Es muy llamativo ahí porque ellos querían llamar la atención sobre la fuerte relación con mortalidad y con daños severos que pueden producirse por las enfermedades crónicas, que son generadoras de muchos casos de invalidez en los países desarrollados, pero también en gran parte en los países en vía de desarrollo como el nuestro.
Encontraban ellos entonces que el 15% de los estudiantes universitarios tenían sobrepeso, el 76% tenían un peso normal y había un 8% que tenían bajo peso. En cuanto al sexo, se encontró que en los hombres el 5.5% eran afectados por problemas con el peso y el 19% de las mujeres lo tenían. Un 5.5% de los hombres y un 8.6% de las mujeres presentaban bajo peso y no encontraron estudiantes con obesidad en la Universidad de La Sabana. Pero es muy interesante porque llaman la atención sobre los que tenían bajo peso porque estaban muy cerquita del índice inferior del índice de masa corporal para considerar la clasificación del peso y el sobrepeso y obesidad. Y entonces decían que muchos de ellos podrían estar reflejando algunos grados de desnutrición. Eso es grave en estudiantes universitarios porque pudieran entonces tener anemia y esa falta de buena nutrición en estudiantes universitarios tiene relación con su rendimiento académico y muy posiblemente han discutido con el abandono escolar por los estudiantes a ese nivel. Terminan reconociendo la importancia que tienen los estilos de vida sobre el nivel de salud de la población. Dice algunos de los aspectos que influyen de manera decisiva sobre la salud es la conducta alimentaria, es qué comemos, cómo nos alimentamos. Se ha puesto de manifiesto por múltiples trabajos la importancia y la elevada prevalencia en la población de hábitos alimentarios inadecuados entre los colombianos. Según los expertos, todos los grupos de edad se ven afectados por esas conductas, pero preocupa mucho que se está viendo mucho sobrepeso y obesidad en los niños menores de 5 años. Eso lo consideran serio porque los hábitos que se instauran en esos primeros años de vida generalmente se quedan y permanecen durante toda la vida en las personas, generando entonces en ellos afectaciones y riesgos de enfermedades crónicas en la adultez. Esos hallazgos nos sugieren que es muy importante promover en la población una cultura de hábitos saludables que se caracteriza por, escuchen bien esto, una alimentación saludable, una mayor práctica de actividad física, de ejercicio, pero estos factores constituyen las principales alternativas para la prevención de la obesidad. La obesidad entonces es una enfermedad crónica que se puede determinar por muchos métodos distintos, pero el más conocido es el índice de masa corporal. Les regalé pues ahí una imagen como para que miren cómo va cambiando la conformación del cuerpo humano en la medida que el peso se afecta en las personas, desde estar por debajo del peso normal hasta llegar a sobrepeso y obesidad, teniendo el índice de masa corporal como el indicador de medición. Se clasifica entonces según los grados. La Organización Mundial de la Salud pues tiene su propuesta. Entonces la idea es que el indicador de índice de masa corporal es muy fácil porque no es sino conocer la talla que tenemos, pesarnos en una buena balanza y con esos dos datos hacemos la clasificación de cómo estamos en cuanto al peso, en sobrepeso, en obesidad severa, en obesidad mórbida o en lo que llaman obesidad extrema. Es muy simple de hacerlo y uno encuentra calculadoras para realizarlo en internet con muchísima facilidad. Solo es poner calculadoras de IMC y cada quien puede hacer los ejercicios en la casa para que mire cómo está. ¿Listo? Aquí llegamos entonces luego de haber hecho todo este planteamiento de que es un problema muy importante la obesidad, de que tiene una gran relación con problemas de salud importantes a nivel global en el planeta, a plantearnos entonces, bueno, si ese problema es tan grande, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? ¿Y qué nos toca a nosotros específicamente ahorita que estamos en Fruition? Vamos a ver entonces algunas de las cosas que surgen cuando uno revisa literatura. Lo primero es que si prevenimos y tratamos la obesidad, podremos reducir de forma significativa la carga de la enfermedad por diabetes mellitus tipo 2, que corresponde a la quinta causa de mortalidad en Colombia. ¿Sí? Eso ya lo hace muy importante y hace a la diabetes
una enfermedad a la que hay que ponerle el ojo de manera crucial. Segundo, en la actualidad no contamos con datos que nos permitan conocer cuál es la mortalidad atribuible directamente a la obesidad en Colombia. Sin embargo, por la alta prevalencia de ella entre los colombianos, se dice que el 51% de la población entre los 18 y los 64 años la tiene. Entonces, prevenir la obesidad va a tener un impacto positivo sobre la salud individual y sobre la salud pública a nivel nacional. Las medidas de prevención se tienen que mirar en el contexto individual y en el contexto colectivo, porque es un problema de salud pública, ya lo hemos venido repitiendo. En el ámbito personal y en el contexto clínico, el sistema de salud debe disponer en Colombia de grupos interdisciplinarios para ofrecer un manejo integral a la obesidad. Eso nos lleva a pensar que el asunto tiene altísima importancia, que no es un juego hablar de obesidad, que el asunto es muy serio y que debemos comprometernos con muchísima seriedad a trabajar sobre los problemas que trae el sobrepeso y la obesidad en la población. Eso incluye pues entonces múltiples aspectos preventivos. Se debe trabajar en la promoción de la salud, creando ambientes saludables y planes, programas y proyectos que intervengan en eso, crear programas seguros para la práctica de actividad deportiva, promover estrategias que faciliten el acceso al consumo de frutas y verduras. Colombia ya sacó una ley en ese sentido en cuanto a la seguridad alimentaria y tiene toda una política pública para hacerlo. ¿Qué tanto resultado haya dado? No sabría decirles con exactitud, pero el hecho es que miren que hablar de esto ya hizo que el país se metiera, digamos que en la discusión aún económica y política para tratar de resolverlo y de intervenirlo desde el gobierno central. Y se deben entonces plantear en ese sentido políticas que generen un cambio estructural en nuestra cultura. En cuanto al tratamiento, las estrategias que logran mayor impacto son las que incluyen diferentes disciplinas o profesiones haciendo el manejo de la obesidad para poder abarcar todas las perspectivas del problema, porque ya dijimos que es un problema complejo. Hay una gran proporción, yo diría que más de la mitad de las personas que responden muy fácil a cualquier cosa, pero siempre queda un porcentaje que complica las cosas, que no responde bien a los asuntos y que son los que nos hacen dar a todo el dolor de cabeza porque no sabemos, los que hacen que todo el mundo ponga preguntas en los chats. ¿Qué pasa con este que en vez de rebajar hizo tal efecto? ¿Qué pasa con aquel otro que dijo que yo no sé qué? Y eso suena como muy raro. Es por eso, porque siempre habrá una proporción de casos complejos que harán que tengamos que reconocer, hay que ir al hospital a que le indaguen, a ver qué otras cosas tiene asociadas que no permita que la cosa se enrede. En otro plano, las intervenciones primordiales para el tratamiento de la obesidad incluyen entonces el tratamiento nutricional, el apoyo psicológico, la prescripción de actividad física, la participación de las trabajadoras sociales y de los terapeutas ocupacionales, en fin, muchas disciplinas están, digamos que involucradas en el asunto y los que estamos ahora con True Vision nos volvemos toderos, aprendemos un poquito de todo eso para trabajar con nuestros amigos y nuestras personas cercanas a las que le hagamos recomendación de nuestro producto. En la intervención médica se incluye la valoración de posibles causas secundarias, porque muchas veces la persona tiene sobrepeso porque tiene un problema de tiroides o porque tiene un problema endocrino diferente y hay que estudiarlo para poder saber cuál es la recomendación precisa que debemos hacerle o que se la haga su doctor si es que así corresponde. Igual, la prescripción de intervenciones dietarias, de la actividad física, la educación en hábitos de vida saludable es muy importante, eso es promoción de la salud, y si es necesario, la prescripción de medicamentos y la cirugía bariátrica, que sería el último paso cuando las condiciones de salud y el índice de masa corporal del individuo así lo ameriten. Normalmente es en los que tienen obesidad mórbida que se piensa en hacer cirugía bariátrica. Colombia, entonces, digamos que se ha comprometido, ya que tiene una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, en desarrollar medidas que logren intervenir el asunto. Al gobierno, a las entidades promotoras de salud, o sea, las EPS, a todos los profesionales de la salud, a los mismos pacientes, a las sociedades científicas de los profesionales, se les invita a que hay que consolidar el manejo preventivo, a que hay que refinar el diagnóstico de los problemas asociados
y que hay que comprometerse de manera directa con el tratamiento del sobrepeso y la obesidad como un problema que tiene muchísimo que ver con la salud de las personas. La meta final tiene que ser reducir la elevada morbilidad y la elevada mortalidad que se relaciona con la obesidad y el alto costo que contempla su atención por los sistemas de salud en el país. En la actualidad se reconoce la importancia que tienen entonces los estilos de vida sobre el nivel de salud de la población. Uno de los aspectos que influye de manera decisiva es la conducta alimentaria, es cómo nos alimentamos. Hay muchos trabajos que han evidenciado ya eso, lo dijimos hace poquito. Sigue siendo preocupante, lo destacan en todos los estudios de investigación, que desde los primeros años de vida estemos encontrando que los niños no aprenden de su familia una forma adecuada, unos buenos hábitos sanos de alimentación y nutrición. Y ya lo dijimos también, pero hay que recalcarlo aquí, todos estos hallazgos nos sugieren la importancia de promover en la población una cultura de hábitos saludables que se caracteriza por dos aspectos fundamentales. El primero, una alimentación saludable. El segundo, actividad física. La Organización Mundial de la Salud sugiere que con que hagamos 30 minutos todos los días de actividad física y contemplan en la actividad física hacer jardinería, por ejemplo, para los que viven en el área rural. Esos dos puntos son muy importantes y son aspectos que directamente tienen que ver con la prevención de la obesidad y el sobrepeso. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son datos clave y tiene enorme relación con los casos de cáncer que ya vinimos hablando hace unos minutos y que nos llaman la atención a que se relaciona con factores de riesgo que se conocen hace tiempo en todos los sistemas de salud en el mundo, que tienen que ver con el modo de vida y con el medio ambiente. Es muy importante la discusión medioambiental hoy en día. La Organización Mundial de la Salud dice que hoy 1 de cada 4 enfermedades que afectan a las personas tienen que ver con el medio ambiente. Y como ejemplo, para el día de hoy, que estamos en el Día Sin Carro, apenas casa como anillo al dedo, la discusión medioambiental en nuestras ciudades en este año o en estos últimos añitos del Día Sin Carro, yo no sé qué, porque estamos diciendo eso, la relación de factores medioambientales que intoxican el cuerpo humano nos están conduciendo a enfermarnos. Eso tiene que ver pues con todos los niveles de prevención. Y parte de la solución, entonces, ya lo hemos dicho mucho, pero les quise traer esta que me pareció muy bonita por la imagen que la acompaña y obedece a un estudio de investigación hecho a finales del siglo pasado. Destacan los investigadores que un análisis químico completo de la composición corporal del hombre indica que está formado por materiales similares a los que se encuentran en los alimentos. Pues no olvidemos que el hombre es producto de su propia nutrición. Y es en ese estudio que acuñan la frasecita de dime lo que comes y te diré quién eres. Entonces miren la importancia que tiene la forma que nos alimentemos con nuestra propia salud a nivel individual. Finalmente, la solución entonces tiene que ver también con múltiples factores. Y aquí vamos a correr un poquito de eso porque quiero destacar algo. Y es, listo, ya lo hemos venido viendo. Les puse en la parte superior izquierda de la imagen una pirámide de cómo alimentarnos y que tiene que ver con la dieta mediterránea. Y escogí la de la dieta mediterránea porque ha sido muy hablada a cualquier nivel. Entonces ahí nos dice, bueno, coma de esta manera, vea. Y eso tiene que ver con la dieta mediterránea, la que utilizan los europeos, entonces a orillas del Mediterráneo y tiene mucha fama. Luego, para hacernos entonces, digamos que reflexionar sobre que el asunto tiene que ver con la pesa y con el metro, cómo nos medimos y cuánto pesamos. Finalmente, con qué comemos, nos muestra la otra imagen. Y de una manera, digamos que didáctica, en el centro casi, coloqué la imagen redondita que en el centro tiene una llavecita botando agua para comprender que eso es un plato que vamos a colocar en la mesa y cómo debemos distribuir la comida en el plato. Si lo alcanzan a ver bien, aprecian que la mitad del plato está llena de legumbres, verduras y frutas. Y la otra mitad distribuye más o menos a mitades también carne, o sea, la proteína,
que normalmente no debe ser mucha. Dicen los expertos que entre 80 y 100 gramos de carne en un plato es suficiente para cualquiera. Y de manera muy simple, si miramos la palma de la mano de cada persona, el cuadro de nuestra palma obedece al pedacito de carne que tenemos que poner en el plato. Con eso es suficiente. A veces uno va a restaurantes y pide una carne y yo he preguntado en algunos, oiga, ¿cuántos gramos tiene la porción? 300. Y yo digo, no, póngame la mitad y la otra me la envuelve. Eso es mucho. Bueno, y la otra parte del plato, entonces lleva lo que sería el arroz o cereales o algo así, en fin. Y nos dicen los gorditos que más actividad física y menos consumo de sal. Y en el centro con el agua, para recordarnos, consumamos bastante cantidad de agua, que es absolutamente necesaria para nuestro metabolismo y nuestro funcionamiento normal. Luego nos recuerda la actividad física, arriba se los coloqué, y puse el cerebro levantando pesas, porque hay que definir si el asunto definitivamente es tomar la decisión de ir al gimnasio o nuestro cerebro como nuestro centro de mando es otra cosa. No se trata solo de levantar pesas y de ir al gimnasio. Se trata de cambiar el chip en nuestro cerebro. Se trata de entender que hay que hacer cambios en los hábitos alimenticios. Se trata de entender que hay que hacer cambios en otro tipo de asuntos en los estilos de vida y que debemos comprometernos con nuestra propia salud. Y finalmente, abajo a la derecha, les coloqué la capsulita y lo que quiero recordar ahí es a Trubicio, diciendo que esta compañía está comprometida en todos los países en los que hoy está y entre ellos el nuestro, entre ellos Colombia, con combatir toda esta problemática del sobrepeso, de la obesidad y su directa relación con la salud humana. Queremos gente colombiana saludable, queremos gente colombiana en buenas condiciones y tenemos un elemento para contribuir con la ayuda. No estamos diciendo que es la cápsula milagrosa y que es la única alternativa de solución. No, hace parte del paquete y ahí estamos nosotros trabajando con esto para decirle a la gente, mire, nosotros entendemos el problema, sabemos que es muy importante y muy serio, pero nos colocamos del lado de la solución, hacemos parte de ella y tenemos esta herramienta para proponerle a todo el mundo con el sano ánimo de que le ayude de manera positiva. Y finalmente les quise traer esto que aquí a mi líder Duqueiro les llamó mucho la atención porque yo le dije, mire, yo quiero hacer esto con la gente para empezar a construir un poquito nuestras evidencias. Porque he visto que cada rato la gente cuenta cosas muy buenas, pero se quedan para muchos a nivel simplemente de la anécdota, porque no construimos una forma que nos permita tener gráficos para demostrar que sí fue verdad lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, la fotico, y se trata pues de tomar algunas medidas simples. La primera es el diámetro del cuello y colocarla ahí. La segunda, el diámetro del tórax, pasando por las tetillas, por los pezones en los hombres y las mujeres, porque en la parte del tórax y la parte de atrás de la espalda, debajo de la axila, es un sitio donde muchas personas acumulan grasa, entonces es interesante tomar esa medida. Igual la medida del círculo en la mitad del antebrazo, porque también ahí es muy importante mirarlo. Luego la medición de la cintura, que ahorita les destacaba la importancia, medir la cintura tiene mucho que ver con medir la obesidad centrípeta, la acumulación de grasa a nivel del abdomen, y eso se relaciona mucho, es el predictor de que al futuro se desarrolle diabetes tipo 2. La medición de la cadera a nivel del pubis, por ahí más o menos debe pasar la cinta métrica cuando lo vayan a hacer, la medición a la mitad del muslo de ese diámetro y algunos si quieren la medición del diámetro en la mitad de la pantorrilla. Colocar esos datos, colocar el número de años cumplidos, colocar el peso en kilos, la talla en centímetros, porque con eso vamos a calcular el índice de masa corporal para tomarlo, según la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, como un indicador que nos permita conversar con las personas a las que les hagamos la sugerencia y la acepten de consumir el producto, de decirles, mire, el día que usted empezó estaba así. Y luego le vamos a proponer que se haga controles la misma persona,
que lo haga en su casa, que lo haga con su familia, para que el grado de compromiso sea más bonito, sea más afectuoso y sea mucho más amable. Y luego entonces le vamos a decir a los 15 días o a un mes o a los 2 meses, en fin, vamos a seguir haciendo mediciones para que aprecies si realmente cuánto bajas, cuánto te demoraste en lograrlo, si bajaste las medidas, eso cuántas tallas implica en la ropa cuando vas a vestirte, y luego poderle colocar donde están todos los interrogantes en el centro, cómo fue su clasificación de acuerdo a lo que propone la Organización Mundial de la Salud según el índice de masa corporal. Y la idea es, digamos, que comprometer a la gente a que lo haga, a los que quieran, no es a todo el mundo, porque esto nos permite superar la anécdota y tener datos con cifras reales y construir con ellas testimonios. En los cuadritos arriba lo que hay que poner es una fotografía de frente y una fotografía de perfil, con una ropita, digamos que pegadita al cuerpo, ajustadita, para que nos permita ver la figura y también mostrar después de un tiempo qué ha pasado con las imágenes. Es rico pues colocarlo y hay una pequeña instrucción para que la gente lo haga y lo devuelva y nosotros le hagamos devolución con una consejería de mira cómo vas, te vas a demorar tanto para llegar a tu peso normal, porque con las calculadoras también le averiguamos a la gente cuál es su rango de peso ideal. Entonces ya le podemos decir, debes bajar tantos kilos, la propuesta es que lo hagas en 2, 3, 4, 5 meses para que vaya despacio, siendo un proceso, y que llegues hasta allá y le podemos incluso calcular a la persona, haciéndole la consejería, cuánto teóricamente le puede costar el logro que va a proponerse luego de iniciar de aceptar nuestra sugerencia e iniciar el consumo del producto. Y finalmente, abajito en rojo, van a poder leer 1, 2, 3 calculadoras en internet para que hagan el índice de masa corporal, para que encuentren el peso ideal, cuál es el rango, el índice de grasa corporal también lo pueden encontrar en esas calculadoras. Entonces uno le puede decir a las personas que igual también ha disminuido otro tipo de cosas que son factores de riesgo. Entonces, espero que les sea útil, que si algunos deciden hacerlo, se entretengan o se distraigan con las personas haciéndolo juntos y mirando cómo avanzan y cómo van obteniendo logros en el tiempo con el consumo del producto. Sigamos, Duque. Antes de continuar, les cuento a todos, este archivo en Excel, el que estamos viendo en este momento en la pantalla, está directamente en la carpeta de Google Drive, dentro de la subcarpeta que es AAA duplicación. Recuerden que ahí están todos los archivos básicos que es recomendable que todos estudiemos, entonces desde ahí lo van a poder descargar. A mí, doctor, me gustaría que nos compartiera aquí un poco, porque cuando hablamos de manera informal de este tema, me llamó mucho la atención que usted le decía a la persona o al paciente, le decía, mire, el tiempo, con base en estos resultados iniciales que usted me ha pasado de esta primera semana, usted más o menos requiere consumir el producto tantas semanas. Si usted me lo compra, le valdría tanto. ¿Y cómo era que usted le hacía ese cálculo? Bueno, sí. Es una invitación porque cuando yo hago la primera valoración, que puede ser simplemente con las 2 primeras semanas o el primer mes, entonces yo ya puedo mirar cuánto logró de reducción en kilos, cuánto logró de reducción en su índice de masa corporal. Me voy a la calculadora en internet y miro su peso ideal, cuál es el rango y en qué contextura quiero estar. Simplemente lo resto, estás en tanto, tu peso ideal es menos 10, 12, 15 kilos, y entonces le hago el cálculo. Si a este ritmo te demoraste 2 semanas para bajar X número de kilos, una regla de 3 simple, ¿cuánto te vas a demorar para lograr llegar al rango de peso ideal? Entonces ya uno es capaz de calcular y decirle, te vas a demorar aproximadamente 2, 3 o 4 meses en lograrlo consumiendo el producto a ese ritmo. Si me lo compras a mí, te va a costar a tanto, porque yo te vendo cada cajita a este precio, entonces yo le puedo calcular cuánto le vale para que ella logre su rango. O si no, yo les digo, como yo llevo poquito tiempo, tengo poquitas personitas haciéndolo, pero ya yo les digo, bueno, si quieres me lo sigues comprando a mí a ese precio, o si te interesa, lo vas a conseguir con un porcentaje muchísimo menor que te lo vas a ahorrar y te va a valer tanto, pero tienes que inscribirte conmigo. Entonces les hago la invitación
y ya les planteo un poco la forma de ingresar en el negocio, de hacerlo de una manera distinta y de que obtengan una ventaja y sea mucho menos costoso que ellos logren la aspiración que tienen en cuanto al control de su propio peso. Excelente, excelente eso. Sí. De todas maneras, quise colocarles también que ninguna de las cosas que les diga, porque no me gusta, no hace parte como de mis hábitos, es porque a mí se me ocurra o porque yo me la inventé. Es porque hay una bibliografía, una cibergrafía de dónde lo sacamos, quién lo dice y todo. El único que no les puse, se me olvidó ahora que lo veo aquí, es el del estudio que acuñó la frasecita de dime qué es lo que comes y te diré quién eres. Pero se las puedo dar después si a alguno se interesa para que se lo lean en el artículo. Finalmente, debo simplemente darles muchísimas, muchísimas gracias por haber dedicado este momento a escuchar digamos que esta disertación que quise compartirles para intentar dejar clara la importancia de la obesidad y el sobrepeso con la salud de las personas y la importancia de que hay que intervenirla e igualmente la importancia de que nosotros tenemos en nuestras manos con el producto de True Vision una herramienta positiva para ayudar a las personas. Y es, digamos que casi que un compromiso ético si estamos, compartirlo con mucha gente. Yo no sé si todos acepten, puede que no sea así, pero ya compartirlo hace que nosotros, digamos que estemos, como dice la gente por ahí, en sana paz con Dios al compartirlo, en sana paz con la gente al invitarla y al decirle que tiene ahí una herramienta muy buena que puede contribuir positivamente con la salud. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de nuevo. Y ahí les puse mi tarjeta con mis datos por si en algún momento me escriben un correo electrónico. Puede que no hay mismo, pero les voy a responder porque tengan alguna inquietud o por algo. O también está un número de celular al que me pueden contactar. En fin, la idea es que espero sea útil para ustedes haber dedicado este rato a escucharme. Muchas gracias. Pues doctor, me parece que la información que nos ha compartido hoy definitivamente es supremamente valiosa. El tema es mucho más que simplemente bajar de peso, definitivamente. Eso es lo que siempre le hablamos a las personas que comienzan a consumir nuestro producto, porque a veces nos quedamos simplemente en el bajar de peso. Y el bajar de peso es un elemento importante, sí, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿cuáles son todas esas cosas? Pues a mí me sorprendía mucho, entre muchas de las cosas que vimos, me sorprendió mucho ese cuadro donde usted mostraba cómo incidía directamente la obesidad y el cáncer. O sea, cosas que a veces muchos de pronto no tenemos en cuenta. O sea, a veces la gente le dice a uno, no, pero es que yo no bajé de peso los 5 kilos que usted me dijo en la primera semana, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede en el interior de tu organismo? O sea, ¿qué es lo que el producto está primero haciendo un proceso de limpieza, un proceso de desintoxicación, un proceso de estabilización de tu salud para continuar con lo que pues, muchos de pronto creen a veces que es el objetivo principal y es el bajar de peso? Pero definitivamente ese bajar de peso es una consecuencia. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerle al doctor. Pues igual estamos ya un poquitico con mucha información en la cabeza, pero si alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor, pues simplemente abran por favor sus micrófonos y la pueden hacer. Si quieren, levanten la mano y pues le vamos asignando el micrófono.